Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar de las dudas en medio de la fe. Es un pasaje muy interesante. Durante el mes de agosto hemos estado atendiendo la voz del Señor en la iglesia, a través de su palabra, con temas que siempre han sido descuidados en la vida cristiana de la iglesia en general. En los estudios ministeriales de la CCR, la enseñanza ha sido insistente y constante para llamar la atención sobre las cosas que suelen ser poco atendidas. Entonces puede ser que a través de las prédicas, de los estudios semanales, ya estemos advertidos de lo que Dios dice que no le agrada. Y es que, probablemente, ese desagrado le provoque una vida cristiana muy simple. Hemos visto temas que desde entrar en pánico por problemas con la fe, estar conviviendo con la ansiedad, luchar con las pruebas, prestar atención a los pequeños detalles, estar atentos a las grandes diferencias que Dios puso entre hombres y mujeres, saber tomar sabias decisiones, basados obviamente en la voluntad de Dios y escuchar la voz de la conciencia, tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y otros temas que no tienen tanto que ver con la teología en sí, ¿no es cierto?, ni con la salvación, sino son temas de la vida cristiana. Los temas más profundos han sido tratados en varios ministerios y con toda seguridad con la eficacia que corresponde a quienes preparan porque son siervos dedicados al ministerio y que sienten profundo deseo de prepararse bien para presentar la palabra de Dios. Así que esta cuarentena nos ha servido para equiparnos en todas las áreas que faltaban y nos ha hecho dar cuenta de nuestra verdadera condición como iglesia. Han pasado varias semanas, ya vamos en la quinta de este mes, pero nadie ha dicho ni ha demostrado cambios radicales en su vida, es decir, personalmente a mí. Hoy veremos lo riesgoso de ser cristiano y no tener cuidado del comportamiento habitual, al extremo de estar a tiempo de saber si lo que cada uno de nosotros llama cristianismo en su vida es cierto, o sea, es un cristianismo verdadero, o de repente es solo un gran deseo de que sea así. En lo personal, yo creo que nos encontramos en el mejor momento para hacer impacto en nuestra vida individual, en nuestras familias y en la sociedad. Lo que estamos viviendo socialmente hace que la gente busque a Dios. La economía en nuestro país ha obligado a la gente a reconocer que las cosas con Dios son mejor. La inseguridad ha obligado a muchos a buscar a Dios, aunque antes lo habrían negado o se habrían burlado del Evangelio. Esto y otras cosas hacen que exista una demanda tremenda de iglesias verdaderamente cristianas, de pastores totalmente dedicados a la obra, de hermanos que lleven la palabra de verdad. Requerimos cristianos que en silencio presenten el Evangelio con sus vidas. No es el fin de un ciclo, sino es la manera en que encendemos el motor turbo para darle a la iglesia de Cristo un impulso con la dinámica del Espíritu Santo. El asunto es si esto es solo una idea generada en mi mente y en mi corazón o es la voluntad del Señor.
yo leo en su palabra que cuando Él quiere dinamizar su obra para afectar y llegar a más personas, usa a sus hijos. Probablemente tú digas, sí, utiliza también eventos, puede hacer un terremoto, puede hacer una pandemia, puede hacer lo que sea, seguro, pero nunca va a dejar a sus hijos sin la participación en la obra. Esta es la oportunidad para que pienses y digas, creo que ha llegado la hora en que me toca a mí. Veremos ahora la duda en medio de la fe ante las promesas de Dios. Jueces 18, 1 al 4. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconoced la tierra. Ellos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía y allí posaron. En el libro de los jueces, el relato de la historia de Israel, está la historia del compromiso de una parte del pueblo de Dios, y por otro lado está la obstinada carnalidad en la vida de unos pocos individuos que dicen seguir a Dios, pero con sus hechos lo contradicen. Veamos ese relato. Micaía había hecho un altar en su casa, y allí tenía otras imágenes y una túnica sacerdotal, y había nombrado sacerdote a uno de sus hijos. En esa época los israelitas no tenían rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Había también en ese tiempo un joven de la tribu de Leví, que vivía como extranjero en Belén de Judá. Un día salió de allí en busca de otro lugar donde vivir, y andando por la zona montañosa de Efraín, llegó a la casa de Micaía. Este le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el joven le contestó, de Belén de Judá. Soy descendiente de Leví y busco un lugar donde vivir. Entonces Micaía le dijo, quédate conmigo y serás mi sacerdote y consejero. A cambio, yo te daré 10 monedas de plata al año y además ropa y comida. El joven sacerdote aceptó quedarse a vivir con Micaía y fue su sacerdote particular, hasta llegó a ser como uno de sus hijos. Micaía pensaba que teniendo como sacerdote a un descendiente de Leví, Dios lo ayudaría y todo le saldría bien. Mira, es interesante cómo todos quieren mover la voluntad de Dios hacia la suya. El tener un sacerdote personal le daba a Micaía, por lo menos en su mente, la seguridad que Dios le iba a bendecir. Bueno, yo no sé, no creo que es el tiempo en que cada uno quiera tener un pastor personal. Y, lógicamente, ¿para qué? Para esperar recibir favores de Dios. Pero muchos creyentes han encontrado la manera de demandar a Dios por el solo hecho de pertenecer a una congregación, o porque asisten al culto dominical. Y quién sabe, tal vez de repente han adquirido algunos hábitos evangélicos. Y por eso creen tener todos los derechos para ser parte del pueblo de Dios y de recibir muchas bendiciones y favores divinos. Entiéndase bien que era el tiempo en el que no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Es que cuando no está el Rey de Reyes en tu corazón, te aseguro que vas a hacer lo que mejor te parece.
y vas a tomar malas decisiones porque vas a escuchar la voz de tu mala conciencia, no sabrás diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, te confundirás al tratar de resolver las dudas de tu corazón. Mientras Jesús no sea el Rey absoluto de tu vida, puedes esperar siempre hacer lo que mejor te parece, todo el tiempo, y generarte dudas en medio de la fe en tu vida. Y el capítulo 18 del libro de Jueces, que es donde estamos, se muestra cómo los pecados individuales arrastraron a tribus enteras a ser inicuas y rebeldes contra Dios. Y cuando la duda en medio de la fe invade el corazón del hombre que sigue a Cristo, es más difícil que éste pueda ver cumplidas las promesas del Señor. Este libro repite varias veces que no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Por eso el relato muestra una gran cantidad de fallas que tuvo este grupo de personas de una de las tribus de Israel, porque no tenía una guía, una dirección correcta, sino estaba siguiendo sus propios designios. Es probable que el autor de este libro hubiera querido explicar que el acto impío de los hijos de Dan se debió a la ausencia de la autoridad de un rey que hiciera respetar la ley y el orden. Es que es lógico. En medio de una autonomía sin posibilidades de discriminar lo bueno de lo malo, el pueblo de Dan camina en medio de la penumbra, exactamente como lo hace todo cristiano que deja de escuchar a través de su conciencia la voz del Señor. El territorio que le había asignado a Dan, ¿se acuerdan en el reparto? Estaba en los llanos entre los montes y el mar. Pero los de Dan no habían sido capaces de arrebatárselos a los habitantes del lugar. Nunca se les dijo que iban a entrar a una tierra llana, abierta y desocupada. Deberían ir y esforzarse y ser valientes y ganársela. Vieron, ¿no es cierto?, que su propia tierra era muy difícil de conquistar. Tenían la promesa de Dios. Él les iba a acompañar para que todo el territorio que se les había asignado lo pudieran conquistar. Pero, dijimos ya, tendrían que haber sido fuertes y valientes. Dice el relato, los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Los amorreos los habían obligado a retirarse de nuevo al territorio montañoso. Y por otro lado, los filisteos los invadieron. La tierra que se le asignó a la tribu de Dan era suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Sin embargo, debido a que no confiaron en Dios para que los ayudara a conquistar ese territorio, los amonitas los forzaron a vivir en las colinas y no los dejaron establecerse en las llanuras. Los danitas, estos habitantes de Dan, no estaban en condiciones de reclamar todo ese territorio localizado entre Judá y Efraín. ¿Por qué? Porque estaban ahí los amorreos y después los filisteos. Por eso Dan entonces buscó algo más fácil para conquistar, en lugar de lo que Dios les había entregado. Esta es una clara muestra de duda en medio de la fe. Puede pasar que alguien esté siendo apoyado por la iglesia en oración para un trabajo, para un cambio en su familia, para un cambio de situación y hasta que de repente un cambio de ubicación geográfica. Y sin embargo, a pesar de conocer lo que el Señor sabe y dice en cuanto a esto, las dudas no le dejan dar el paso hacia adelante. Y entonces no conquistan lo que el Señor tiene preparado para ellos. En vez de luchar por el territorio que les correspondía, prefirieron buscar una tierra nueva en el norte, donde la resistencia enemiga no fuera tan fuerte. Qué fácil resulta, ¿no es cierto?, hacer que Dios quiera bendecir mis planes, porque yo no quiero obedecerle los suyos. Buscando una tierra más fácil de conquistar y poseer, los de la tribu de Dan vinieron
de la tribu de Efraín a la casa de Micaía. Esta delegación que salió de ahí, parece que representaba todas las partes de la tribu de Dan. Así es que no era solamente un grupo de personas que habían ido aventureramente, era de todo el pueblo de Dan, ¿no es cierto?, literalmente de sus fronteras, o sea, de todas las áreas, es decir, de todas partes del territorio, de todas las aldeas que se habían reunido para enviar a esos emisarios. Y fue durante ese viaje al norte cuando algunos de esos hombres pasaron por la casa de Micaía y allí pernoctaron, es decir, se quedaron. Al hacer esto, ¿no es cierto?, al salir, no al quedarse solamente en la casa, sino ya todo el plan, desde el momento en que pensaron en decir, ya no podemos vencerlos, cambiaremos la voluntad de Dios y vámonos para otro lado, se estaban oponiendo al plan original de Dios, ese que les había dado su heredad dentro de la heredad de Judá. La confianza en Dios los habría capacitado para expulsar a los habitantes del país. La confianza en Dios te capacita a ti para vencer cualquier obstáculo. La migración hacia el norte, es el cambiar el objetivo, constituyó una clara admisión de que no estaban dispuestos a seguir el plan de Dios. El que no pudieran conquistar la tierra era parte del juicio de Dios por su idolatría. Veamos qué dice el relato de Jueces. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué. Pero ellos habían desatado la ira de Dios. Ya se les había advertido que no debían ser desobedientes, ni temerosos, ni idólatras. Tenían clarísimo el mensaje de Dios. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso que tanto anhelas y no lo consigues, a pesar que Dios te lo prometió, ¿no será que no lo tienes porque hay rebeldía o idolatría en tu corazón? No digo que estés adorando imágenes, prendiendo velas, sino que estás confiando, idolatrándote a ti mismo, diciendo: yo no voy a lograr. La fe siempre tiene sus dudas. Bueno, yo tenía la impresión de que si tenía dudas, no podía tener fe, que la fe y las dudas eran cosas contrarias. Pero poco a poco comencé a entender que esto no es verdad. La duda es la prueba de la fe. La duda es un ataque sobre la fe. No puedes tener dudas a menos que tengas fe. La fe es la obra en la que Dios se muestra. Así que el enemigo está obligado a atacar tu fe al ver que empiezas a actuar, vivir y caminar por fe. Por lo tanto, las dudas se presentarán como resultado de los intentos de Satanás, que ahora están en multitudes, por derrotar tu fe. No hay fe, entonces, no hay fe sin dudas. Jesús mismo, aunque siempre vivió por fe, y todo lo hizo por fe, fue sometido a tiempos de severa duda.
De otra manera no podría cumplirse lo que dice la palabra de Dios a través del escritor de Hebreos. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La duda es parte de la vida de fe. Si estás intentando caminar por fe en una promesa que Dios te ha dado y estás afligido por las dudas, es la prueba que realmente estás viviendo por fe. No pierdas la esperanza. No dejes que las dudas te destruyan. No sueltes lo que el Señor te ha entregado. No dejes que esas dudas te aparten y te hagan abandonar lo que sí ya estás a punto de conseguirlo. La duda, en medio de la fe, oye una voz que no es la de Dios. El relato de Jueces 18, versos 3 al 6 dice: Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿Quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: de esta y de esta manera ha hecho Micaía conmigo, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en el que andáis. Este es un claro ejemplo de recibir un falso consejo por no estar atento a discriminar el tono de la voz. La dulzura de Dios no debería ser confundida, pero la realidad te demuestra que sí, que eso pasa. Puede ser no solo confundida, sino aceptada cuando no viene de Él y a ti, en tu corazón, te parece buena. Si te acuerdas de la dudosa procedencia de este levita, ¿no es cierto?, este joven al que van y le consultan, te darás cuenta que Dan recibió un falso consejo del levita para conquistar la tierra. Esta es otra evidencia de la apostasía y la confusión política de la época. Estos hombres ya se equivocaron al dejarse vencer por los amorreos. Ya se equivocaron al ser sometidos por los filisteos. Y ahora salen a buscar un territorio más cómodo para ocuparlo y se van hasta la casa de Micaía. Y como ya dije, era un hombre, Micaía, que se había conseguido el favor de un sacerdote personal. Al parecer, los espías de la tribu de Dan conocían al levita Reneo, parece ser, porque dice que su voz la reconocieron. O también puede ser que reconocieran el acento, al ser parte de la parte sur de Judea. Como muchas personas se confunden y empiezan a escuchar algunos que hablan con un léxico cristiano y se creen que ya están listos para dar consejos de parte de Dios. Lo peor es que hay personas que les escuchan. Ojalá fuera que ellos simplemente tienen su locura y están viviendo en ella, sino que atraen la atención de algunos creyentes. Y ellos van y les consultan y después dicen: es que él me ha dicho. Esto muestra la confusión espiritual que había en ese tiempo en Israel. Y ahora se sigue repitiendo. Los de Dan, en una misión completamente pecaminosa, se encontraron con un levita pecador y por su intermedio querían tener el mensaje de parte de un Dios justo. Ellos querían saber si su misión va a ser exitosa. Entonces el levita pecador envió a los hombres pecadores por su camino, supuestamente con la bendición de Dios. ¿Dónde se desarrolló todo este problema? Bueno, al principio, cuando ya pensaron en salir y fueron a dar a la casa de Micaía. Un hombre que la Biblia lo describe de una manera muy particular. Había un hombre llamado Micaía,
que vivía en las montañas de Efraín. Un día le dijo a su madre: te oí maldecir al ladrón que te robó más de 1000 monedas de plata, pero en realidad fui yo quien te las quitó. Aquí las tienes. Y le devolvió las monedas de plata a su madre, quien le dijo: Dios te bendiga, hijo mío. Ahora aparto esta plata para Dios. Con ella voy a mandar a hacer una imagen de madera recubierta de plata y te la daré a ti. De la plata que le había devuelto su hijo, ella apartó 200 monedas y se las llevó a un platero, a quien le pidió que hiciera una imagen tallada en madera y recubierta de plata. Después llevó la imagen a la casa de Micaía, quien había hecho un altar en su casa, y allí tenía otras imágenes y una túnica sacerdotal, y había nombrado sacerdote a uno de sus hijos. A esa casa fueron a dar, o sea, a la casa de ese hombre, y se encontraron con un sacerdote, y le creyeron completamente la historia. Y al enterarse que el levita tenía un efod y terafines para consultar a Dios, los espías de Dan le pidieron que consultara al Señor para saber si su gira de exploración iba a tener éxito. Definitivamente estos danitas no sabían nada sobre el sacerdocio y las responsabilidades del levita. Los sacerdotes y sus ayudantes eran todos de la tribu de Leví. Primero, tenían que servir al pueblo, enseñarle cómo adorar a Dios y llevar los rituales de los servicios de adoración en el tabernáculo en Silo y en las ciudades designadas. Pero este sacerdote desobediente mostró su falta de respeto hacia Dios porque llevaba a cabo esos deberes en una casa. Los sacerdotes debían realizar sus tareas exclusivamente en el tabernáculo o en una ciudad designada. Esta exigencia era para evitar cambios en las leyes de Dios. Vean que este levita tenía ídolos con él y lo sabían los de Dan. Decía que hablaba en nombre de Dios cuando esto no era cierto. Este falso sacerdote levita, si ustedes entienden bien el relato, nunca oró a Dios. Tal vez de repente cuando se hayan descuidado haya ido a consultar a sus imágenes de madera tallada. Pero vean cómo el Señor Jesús es claro cuando estas cosas suceden. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Bueno, debes tener mucho cuidado con esas iglesias de aparente avivamiento. Analízalas. Cuidado que sean ciegos guiando a ciegos. Sin lugar a dudas que la palabra de Dios tiene muchas expresiones que son excesivamente útiles para la vida del cristiano, y en realidad debería servirle a todo el mundo. Y dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Sí, es cierto, pero deben ser consejeros que escuchan y transmiten la palabra de Dios y no sus ideas personales. Ten cuidado de a quién le pides consejo. Quizás en lugar de guiarte sabia y divinamente, solo te estará dando su propio parecer y sufrirás el llevar a la práctica lo que advierte el Señor a través de su profeta. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto
de sus obras. Volvemos al contexto, la historia. Esta gente de Dan, ya desorientada de por sí, buscaba un oráculo de Dios, algo que les asegurara el éxito. Aunque el Señor ya les había revelado su voluntad a estos danitas en cuanto a la relación con su herencia. Quizás su desobediencia y las dudas en medio de la fe en el Señor les impidió entrar en posesión del territorio amorreo y filisteo que sí les correspondía. Los danitas no siguieron el propósito que Dios tenía reservado para ellos al apoderarse de Lais como si fuera su heredad prometida. Desobedecieron al Señor y establecieron un centro de culto idólatra en Dan, la antigua Lais, que alcanzó fama durante el reinado de Jeroboam. Este hombre levita proclamó el mensaje que ellos querían oír. Id en paz. Y encima, ¿no es cierto?, para ponerle el cherry a la torta, le dio legitimidad invocando el nombre del Señor, al decirles: vuestro viaje está a la vista de Dios y cuenta con su favor. Bueno, muestra con tristeza que el levita usó la palabra Yahvé, Jehová, sin respeto. Estaba practicando el culto del Dios de los hebreos bajo normas rituales prohibidas en la ley de Moisés. Qué lamentable que el pueblo de Dios esté tan perdido. Y a pesar de las muchas enseñanzas que se ofrecen a través de siervos fieles que se preparan para servir a Dios y no a sus propios intereses, qué lamentable que el pueblo de Dios esté escuchando cualquier otra cosa. Dios lo lamenta y lo advierte. Mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. Por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo, ya que olvidaron mis mandamientos. Yo también me olvidaré de sus hijos. Mientras más sacerdotes había, más gente pecaba contra mí. Por eso, en vez de premiarlos, los voy a humillar con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados. Ustedes hacen negocio. Por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando. La verdad es que castigaré tanto al pueblo como a los sacerdotes, pues ambos se han alejado de mí. Por eso, aunque coman mucho, siempre se quedarán con hambre. Y por más que traten de tener hijos, jamás llegarán a tenerlos. Por andar con prostitutas y emborracharse con vino, han perdido la cabeza. Es tan fuerte su deseo sexual que prefieren andar con mujerzuelas. Por eso se han apartado de mí. Es increíble. Mi pueblo le pide consejos a un pedazo de madera y quiere que un simple palo le ayude a adivinar el futuro. Querido hermano, querida hermana, que la duda en medio de la fe no te lleve a escuchar otra voz distinta a la de Dios. Que no te lleve a confiar en personas que dicen servir a Dios, pero que en realidad solo sirven a sus bolsillos. Que la duda en medio de tu fe no sea la causa para que vayas a consultar con ídolos, con cosas, o con tu almohada, es decir, contigo mismo, sin acudir a Dios Todopoderoso. La duda en medio de la fe atrae codicia y ambición. Jueces 18, 7 al 10. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie.
Volviendo, pues, ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos les dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿Y vosotros no haréis nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado a vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. La ciudad de Lais en Josué 19:47 se la conoce como Lesem. Después de que los de Dan la tomaron, le pusieron el nombre de Dan. Bajo ese nombre aparece repetidas veces en el Antiguo Testamento en la expresión desde Dan hasta Berseba. Era la ciudad más septentrional de Israel. Estaba cerca del pie del monte Hermón, en las cercanías del nacimiento del río Jordán, como a unos 42 y pico kilómetros al sureste de Tiro y a unos 67 y algo kilómetros al sudoeste de Damasco. Lais, la ciudad cananea situada al norte de Palestina, estaba separada de Sidón y no tenía alianzas militares con nadie. Los habitantes de Lais tenían costumbres similares a los sidonios, un pueblo fenicio interesado más en la agricultura y en el comercio que en la guerra. Los espías se dieron cuenta que Lais era una ciudad fácil de conquistar. Quisiera hacer un paréntesis aquí. ¿No te ha pasado alguna vez, y te has arrepentido de ello, de que estás caminando en la voluntad del Señor y de pronto te parece que aquí hay un desvío más sencillo, un trabajo más fácil, una opción más segura, una pareja más accesible? ¿Y has terminado lamentándolo? Dan buscó y encontró un poblado seguro, aislado y ocioso, bueno, sin la protección de ningún otro pueblo. Encontraron una ciudad cercana, la cual no estaba ocupada por israelitas, sino por una colonia de Sidón. Este era un grupo del cual Dios le dijo a Israel que echara de la tierra de Canaán. Es interesante cómo el predicador Charles Spurgeon utilizó la descripción de los de Sidón en el relato de Jueces 18, 7 y 27, 28, como una descripción de la falsa seguridad del creyente, ese creyente que quiere vivir carnalmente. La falsa seguridad de un creyente que quiere vivir todavía en la carnalidad. Este predicador dice: estos son como los de Sidón. Los que quieren vivir carnalmente son como si fueran los de Sidón. ¿Qué características tenían? Pues, según este predicador, libres de todo conflicto o pruebas internas. Es decir, tienen una vida apacible sin sobresaltos ni pruebas a su fe. Libres de gobernantes, es decir, libres del gobierno de su conciencia. No obedecen a Dios, sino a sus propias opiniones y a sus propios deseos. Estamos viendo las características que este predicador Charles Spurgeon dice acerca de los habitantes de Sidón, que se parecen a los creyentes que están viviendo carnalmente, libres de preocupaciones y de los lazos hacia los demás, sin pertenencia a una congregación. No, yo voy cuando quiero. Al culto, sí, si tengo tiempo. A las reuniones ministeriales cuando me parece interesante. No dan cuenta a nadie. Libres del temor de una invasión. O sea, no, a nosotros no nos va a pasar nada. Están confiados, pero tan confiados que nada les avisa de los peligros. Que se han desatado los demonios, sí, pero eso no es para nosotros. Están viviendo carnalmente. Son cristianos que lamentablemente no quieren dejar la carnalidad. Bueno, al ver que la región era buena y que la ciudad no estaba asegurada, los de Dan creían que esta era una ciudad buena para conquistar y tomarla como su territorio. Esa palabra que se traduce como ocioso, la Biblia lo traduce así, significa más bien tranquilo.
apacible. Vieron que la gente que habitaba allí vivía segura, según las costumbres de los sidonios, tranquilas, confiadas. Los sidonios no eran guerreros, se dedicaban al comercio. Y al parecer los habitantes de Lais estaban tan aislados de la gente que los perturbara, que evidentemente no habían construido grandes muros para protegerse, ni habían colocado atalayas para salvaguardar su ciudad. Se conformaban con una vida de aislamiento y de independencia. Tan qué interesante como este predicador Charles Spurgeon había conectado con la vida cristiana que no quiere vivir en dependencia con el Señor. Los exploradores dieron un informe unánime en cuanto a la conveniencia de trasladarse a Lais. E instaron a que se actuara inmediatamente. Los espías animaron a los de Sora que tomen la ciudad, incluso les acusaron de perezosos para motivarlos. Estos danitas confiaban en que Dios les había prometido esa tierra y solo tenían que ir y tomarla. Pero esa tierra no estaba en los límites que Dios había indicado a la tribu de Dan, y menos que tomasen esa ciudad a la fuerza. Ahora sí te puedes dar cuenta. ¿Por qué esas equivocaciones, esos errores? Oraste, pediste, confiaste y al final salió mal. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué ha pasado con estos de Dan? Bueno, se había despertado un deseo desmedido, lleno de codicia, de ambición, para obtener muchas cosas de manera segura, pronta y con poco esfuerzo. La codicia no tiene límites, porque está en la mente de la persona. Aunque los deseos sean ilimitados, la capacidad de tenerlas es ilimitada y finita. Ahí reposa la locura de querer más de lo que se puede. Por eso Dios advierte: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Se cuenta que un reportero le preguntó al magnate Nelson Rockefeller: ¿cuánto dinero es necesario para ser feliz? Y el ricachón, con toda naturalidad, les respondió: un poco más. Esto es: codiciar significa colocar tu devoción en cosas, dinero, éxito, fama, y transformarlas en el centro de tu existencia, creyendo que son el fundamento sobre el cual vas a construir tu felicidad. Para el codicioso las cosas son más importantes que las personas y sus necesidades. El ambicioso nunca se satisface. Para él lo mucho todavía es poco. Pero atención, no te engañes. La codicia no es esencialmente una cuestión de pobreza o riqueza. Codiciar es un vicio, es un pecado, tanto del rico como del pobre, de quien vive en una casa sencilla o en un condominio de lujo. ¿Y sabes por qué? Porque codiciar es la insatisfacción enfermiza y constante con lo que se tiene, sea mucho, sea poco. Es nunca estar satisfecho con nada. Es el deseo desmedido de avanzar más, querer más, buscar más, anhelar más, planear más, al punto de sacrificar todo y a todos para obtener lo que quieres. Pero si se tiene una bicicleta, obcecadamente quiere un auto. Y cuando tiene el auto, obcecadamente quiere una mansión. Y cuando posee la mansión, obcecadamente quiere un yate y un helicóptero, y así nunca acaba. Con la codicia, el problema no es tener mucho o tener poco. El problema es la insatisfacción constante con lo que se tiene. Eso es lo que provoca un sentimiento de infelicidad permanente. Codicias cuando reclamas constantemente lo que no tienes. Codicias cuando menosprecias ingratamente lo que tienes. Codicias cuando no disfrutas del éxito de tu prójimo y cuando deseas algo que le pertenece a alguien. El principal mal consiste en conseguir y mantener dinero, propiedades, títulos, éxitos, logros y todo lo que sea, con el propósito de vivir para eso.
Alguien así no considera que las cosas son instrumentos o medios que Dios da para tener una vida normal y que sirven para suplir las necesidades primordiales de todo ser humano. Codiciar o ambicionar es pecado, porque para obtener cualquier cosa a cualquier precio se cometen otros males. Mentir, robar, sobornar, adulterar, matar, falsificar dinero, retener salarios, provocar la violencia, arriesgar vidas, comercializar en negocios ilícitos, cualquier cosa. Ya no se miden las consecuencias. Y entre los cristianos ha llevado a muchos a comercializar con el Evangelio de Cristo, torciendo y acomodando la palabra de Dios a sus propios intereses, y llevando a muchos al error. Pero esto no se queda así, Pedro lo menciona. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. En sí, el deseo de superación, de querer vivir bien y mejorar en todo aspecto por medio de un ingreso, es legítimo y necesario. Es algo que Dios propone para tu vida. Pero lo que no es legítimo ni bueno es cuando este deseo se convierte en un Dios o en un incentivo injustificable para conservar y acumular tesoros. Entonces ahí se convierte en pecado. Y no solo se trata de dinero o de cosas materiales. Se trata también de ambicionar capacidades, atributos, cualidades de otras personas. Eso también es pecaminoso. Jesús lo advierte y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El deseo insaciable de poseer poder, fama, bienes, riquezas, cualidades personales, llevan a las personas a cometer toda clase de males. Como bien dice la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo realmente oro al Señor porque esta reflexión produzca cambios en la iglesia. Y si tú tienes este tipo de problemas de ambición, seas liberado por el poder de Jesucristo, que puedas aplicar los principios de la palabra de Dios para recibir sus bendiciones sin necesidad de sufrir por los tesoros terrenales, y que tengas un equilibrio para trabajar y ver los recursos como algo necesario sin tenerlos como un Dios, que entiendas que el amor al dinero es el generador de todos los males. Por causa de la ambición, familias enteras se han dividido, y en los peores casos hubo hasta asesinatos. Pero la codicia no solo produce muerte física, sino la que es peor, la muerte espiritual, porque está en riesgo la vida eterna. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
el amor al dinero, a los tesoros terrenales, a todas esas cosas que los seres humanos valoran, dominan a los maestros, a los que se llaman ellos mismos maestros, apóstoles, profetas. Esa actitud ha traído a la iglesia un adormecimiento espiritual, ceguera, sordera y blasfemia. El apóstol Pedro, hablando de los falsos maestros ambiciosos, dijo: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Si obedecieras la palabra de Dios, te evitarías tantos males y dolores de cabeza. La codicia y la ambición producen envidia, que es la tristeza que se genera ante el bien que tiene otro, y el deseo desordenado e incontrolable de poseerlo. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. De las guerras que se están librando en el mundo, la principal causa es por poseer al Dios dinero, y el deseo de un poder desmesurado. Todas las guerras, aun aquellas que no están todavía matando gente, todas esas, aunque quieran disfrazarlas de un verdadero motivo, digamos por ejemplo como la guerra entre Palestina e Israel, la principal causa es la codicia. ¿Por qué? Todos quieren poseer tierras. Todos los días escuchamos en los noticieros de las muertes y el baño de sangre que se producen en diferentes regiones. ¿Por qué? Porque detrás está la codicia y la ambición. ¿No han visto ustedes un montón de líos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Gran parte de cómo ser libre de la codicia está resuelto en las palabras del Señor. Cuando promueve el camino del despojo. Transitar por este camino es la solución contra toda duda en medio de la fe que atraiga codicia o ambición. Este lo muestra y revela a Cristo, a quienes en verdad le aman. Tal vez de repente ahorita se te viene despojo, o sea, debo no agarrar nada, no tener nada, debo quedar en la calle. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera, subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. El camino del despojo, es decir, de que no quieras acumular nada, lleva a la santidad. Por ese camino no pasará ningún impuro, dice, ningún codicioso ni avaro, sino que el Señor mismo es quien los acompañará. A una pregunta respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Cuando uno recibe estas 100 veces más,
pues de veras conoce la riqueza del desprendimiento voluntario de sí mismo por causa de Cristo. Los desprendidos son los verdaderos ricos de este mundo, ricos en las verdaderas riquezas. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Iglesia, sacrifícalo todo por Cristo. Si quieres hallar y experimentar todo en Él, si quieres su luz radiante resplandeciendo en tu corazón, aborrece y renuncia aún a tu propia vida en este mundo, por amor a Él. Y entonces, si lo dejas todo por Cristo, recibirás todo de Él, el gran tesoro, la perla preciosa, su luz brillando en ti, iluminándote y con regocijo en el Señor. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Estos tesoros son la vida eterna, la gloria del cielo, la obediencia a Dios y a sus mandamientos, la palabra de Dios y todos los tesoros escondidos de sabiduría y ciencia de Dios. Esos misterios revelados que el Señor ocultó de los sabios y entendidos y que da a conocer a los que tienen la sencillez, la humildad, la inocencia y la pureza de los niños. Realmente mi oración es que Dios te ayude a seguir el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y esta senda de despojo viene solo de Él. Los tesoros que se acumulan en la tierra causan muchas preocupaciones. Los que se acumulan en el cielo, ninguna. Los tesoros espirituales jamás pueden producir gozo y alegría espiritual. Los tesoros celestiales producen paz, gozo en el Espíritu Santo. Los tesoros terrenales no traen comodidad duradera. Cuando tu vida termina, ellos también. Los tesoros celestiales producen en ti acciones de gracias a Dios por permitirte ser considerado digno de servir al Señor con los medios que a Él le ha placido confiarte como administrador. Y cuando vayas al cielo, los vas a encontrar allá. Con frecuencia nosotros escuchamos decir que cuando muere una persona que tenía muchas riquezas, sin embargo puede ser que haya tenido muchos bienes, pero ante los ojos de Dios era pobre porque no era rica en Dios. El caso contrario también es cierto. Un hombre que muere en Jesús, dejando muy poco en este mundo, es poseedor a la vista de Dios de un inmenso tesoro en el cielo. ¿Anhela tu alma ser rica en Dios y acumular tesoros en el cielo? El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Toma en cuenta que pronto te será quitada la mayordomía. En el tiempo presente tienes la oportunidad de servir al Señor con tus talentos, tu tiempo, los dones y posesiones que tienes, pero esta oportunidad terminará. Y muy pronto podría ocurrir esto. Por lo tanto, sirve al Señor mientras tienes la opción. El consejo del Señor, su ruego cariñoso y su mandamiento es que sus discípulos, que son extranjeros y peregrinos en esta tierra, no acumulen tesoros mientras vivan en ella. Todo lo que es la tierra o está relacionado con ella está sujeto a corrupción y a cambio, a disolución. Solo las cosas celestiales son reales. Dentro de poco tiempo vendrán a pedirte tu alma. ¿Y qué provecho tendrás si solo te has dedicado a acumular tesoros terrenales? Si hubiera una pizca de beneficio en eso, si alguna ganancia se derivara de ello, el Señor, que demostró su amor por ti, ¿no hubiese deseado que tengas esas posesiones? Si los tesoros terrenales pudieran aumentar, aunque sea en lo mínimo, en un mínimo grado, tu paz y gozo en el Espíritu Santo, Jesús te hubiera mandado atesorarlas. Pero el Señor no se limitó a decirte que no hagas tesoros en la tierra,
Porque si así fuera, bueno, algunas personas serían estimuladas a justificar hábitos extravagantes, un amor desmedido por el placer y gastar todo lo que reciben en sí mismos. El Señor añade que debes hacer tesoros en el cielo, con lo que das, con lo que tienes. Existe la posibilidad de hacer tesoros en el cielo, así como se los hace aquí en la tierra. Así como puedes depositar en el banco, así mismo puedes dar dinero, tu vida, tu tiempo, para invertirlos en la obra de Dios. Y el Señor tiene su libro de memorias. Y Él los considera como depósitos celestiales. Lo que le das a Dios, y es que de repente te cuesta cuando llega el momento de decir, debo dar mi ofrenda, parte de mi salario. No es algo que pierdes. Es tu depósito en el banco celestial en donde permaneces seguro para la eternidad. Es legítimo y necesario ganar dinero, querer vivir bien, comer bien. Lo que no le agrada a Dios es obtener esto por encima de todo y de todos, haciendo del trabajo o de tu fuente de ingreso un Dios. Rendir culto al Dios de las riquezas, a Mamón, que en este tiempo lo han adorado, pero a más que a nadie. No olvides, lo que tienes, Dios te lo ha dado. Reconócelo en todos tus caminos. Dios quiere bendecir a sus hijos como un padre anhela que su hijo esté bien. Así es el Padre Celestial contigo. Quiere lo mejor para ti, siempre y cuando lo busques a Él primeramente, porque dice su palabra, Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios sabe que necesitas vestido, alimento, comida, pagar servicios, estudios. Por eso te anima a que tengas fe. El que alimenta las aves del cielo también lo va a hacer contigo. Es su promesa. Todo lo material es añadidura para sus hijos. Buscar el reino de Dios y su justicia consiste en entregar tu corazón, tus pensamientos, tu vida a Cristo. Él es justicia tuya. Buscar a Cristo tu Salvador. Porque el reino de Dios es vida eterna. Buscar el reino de Dios consiste en cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Buscar el reino de Dios es amar al Creador y ponerlo en primer lugar, antes que todo lo creado, incluyendo los bienes. Porque el reino de Dios no consiste en cosas materiales, sino espirituales. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, y gozo en el Espíritu Santo. Si aceptas los tiempos de escasez y de abundancia, habrás entendido lo que Dios dice en su palabra, y lo escribe el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para vivir saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dicen los profesionales en economía que esta es cíclica, es decir, que siempre habrá depresiones y bonanzas económicas en los países, y a la vez en su economía familiar va a ser afectada. Durante la historia de la humanidad han existido tiempos de sequía e inundaciones que afectan las cosechas y la economía de un país en general. El apóstol Pablo aprendió a vivir en abundancia y en escasez, y a estar contento en cualquiera de las dos situaciones. Y aunque no era economista ni sabía de los ciclos económicos, aplicaba los principios de la palabra de Dios. En la escuela del cielo se aprende el contentamiento, a estar siempre gozoso, sea en escasez o en abundancia.
Toma el ejemplo del apóstol Pablo y vive este principio, que siempre habrá tiempo de abundancia y escasez. Prepárate ahorrando para los tiempos de sequía o depresión económica, pero que no sea ese tu objetivo. He escuchado a líderes religiosos que aseguran que si tú no eres próspero, estás en pecado. Finalmente creo que contradicen la palabra de Dios y a las leyes de la economía también. Y se han pasado el mensaje del apóstol Pablo por alto. Él tuvo tiempos de hambre y de abundancia. La Biblia narra de tiempos de lluvia y de sequía. No es solo un principio bíblico, sino económico. ¿Y cuál es el remedio? El contentamiento. El remedio es el contentamiento. El contentamiento es un enigma para el no creyente, porque proviene del hecho de desear menos en lugar de obtener más. La gente más rica no necesariamente es la más feliz. Los creyentes son más felices cuando desean las cosas que Dios quiere darles. Alguien que posee pocas cosas, pero que ya no desea más, siempre será feliz. El contentamiento cristiano consiste en que la felicidad no se logra por desear o obtener más, sino por servir más. Debes buscar nuevas maneras de servir a Dios y encontrar la felicidad en obedecerle. Tú serás más feliz sirviendo a Dios en la situación en que te encuentres y no afanándote por las cosas que no tienes. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Este versículo afirma que la codicia y el descontento son problemas teológicos. Codiciar es la duda en medio de la fe. Y es dudar de la capacidad de Dios de sustentarte. Codiciar es dudar que Dios, a su tiempo y a su modo, te dará lo que necesitas, aunque no siempre te dé lo que deseas. Bueno, ¿sabes cuál es el mejor remedio contra la codicia? La gratitud. Sí, eso mismo. Si eres agradecido, puedes disfrutar de lo que tienes. Eres feliz con lo que recibiste. Entonces entiendes que lo importante no es cuánto tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Y cuál es el estado de tu espíritu y tu relación con el Señor. Te pregunto, ¿te sientes agradecido a Dios por todas las cosas que te ha dado? ¿Por las que no te ha dado? ¿Por las que te ha quitado? ¿Le agradeces a Dios por tu sueldo? ¿O por las ganancias de tu negocio? ¿Le agradeces a tus padres por los regalos recibidos? ¿Por suplir tus necesidades? ¿O por el dinero que pagan por tu cuota del colegio o el costo de la facultad? Vamos a concluir. Dudar en medio de la fe es, como hemos visto, muy común en la vida cristiana. Y debes mejorar los índices de comunión y comunicación con el Señor para que no te lleve a dejar de hacer lo que el Señor te manda y preferir tomar tus decisiones. La duda en medio de la fe te hará escuchar una voz diferente a la voz del Señor y te va a guiar por un camino equivocado. Y por último, la duda en medio de la fe te hará codiciar y ambicionar más de la cuenta. Tal vez no sea solamente dinero lo que busques con gran entusiasmo, sino que no te canses de querer alcanzar logros de todo tipo o metas esperadas. Eso te va a apartar de la fe genuina y te va a hacer dudar del poder de Dios. Entonces te vas a emplear a fondo en las ambiciones y vas a dedicar todo tu esfuerzo y tiempo en ese objetivo que te has propuesto. El Señor te dice
que si buscar que Él gobierne tu vida debe ser tu prioridad. Todo lo que necesitas, todo lo que puedes tener como añadidura será parte de una vida feliz y agradecida a Dios. No desperdicies tu tiempo y tu vida. ¿Sabes por qué? Porque eso vas a dar cuentas al Señor. Vamos a orar. Señor, queremos entregarte nuestras vidas. Queremos reconocer, Dios, que nos hemos dejado llevar. No es que estemos buscando ser millonarios en dinero, ni tener gran cantidad de propiedades y bienes materiales, sino que por mirar las cosas de este mundo hemos dejado de mirarte a ti, Señor. Queremos reconocer que la iglesia no crece, la iglesia de Cristo en general no crece en conocimiento y en amor, porque está abocado a cosas ambiciosas en su vida, a cosas que no le corresponden buscar, a cosas que deberían esperar recibirlas por añadidura. Señor, queremos esta mañana poner delante de ti todos nuestros planes, que sean los tuyos, Señor, que hagamos lo que tú quieres, que podamos disfrutar de una vida agradecida por lo que nos das, por lo que nos quitas, por lo que nunca nos darás, por lo que jamás encontraremos en nosotros mismos. Gracias, Dios. Gracias, Padre, por lo que hoy puedo disfrutar. Gracias por lo que en este momento puedo mirar a mi alrededor, personas, cosas, materiales e inmateriales. Gracias, amado Dios, porque tú vas a poner en nuestros corazones el dejar de acumular tesoros terrenales, y porque vas a bendecir a cada corazón que en estos días dará su participación a tu obra, Señor. No con la idea de que se está aportando a una persona o a una institución, sino con la idea de que se está haciendo un tesoro en el cielo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú también vas a utilizar esos recursos de la manera más apropiada. No vas a dejar que eso sea desperdiciado. No vas a dejar que eso sirva simplemente para cubrir deseos ambiciosos de nadie. Gracias, Dios, porque tú estás al control de todo. Te agradecemos, Dios amado, Padre bendito, por esta tu palabra, que hoy nos has reflexionado a todos. Y reconozco que en mi vida también es necesario que tú hagas cambios fundamentales para que jamás las dudas en medio de la fe me arrastren a sufrir las consecuencias que hoy hemos visto. Gracias, Dios amado. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ocúpate, iglesia, de tu salvación con temor y temblor. Busca conocer más a quien te salvó y vive tu vida cristiana con integridad. No termines este día sin haber prometido a Dios un cambio en tu comportamiento. Haz el bien y cuida tu testimonio como si se tratara de tu prestigio. Honra a tu Señor y preocúpate por todos tus hermanos, por tus familiares, por aquellos que el Señor ha puesto cerca tuyo, porque trabajan contigo, porque viven cerca tuyo, o porque de repente te hicieron algún daño. Preocúpate por ellos. Que tu corazón esta semana esté abierto a sufrir los cambios que el Señor quiere hacer en ti y disfrutar
de todo lo que el Señor te dé, sea mucho, sea poco o no sea nada. Este tiempo ya se está aperturando. Ya empezarán a dar condiciones para los cultos, como en Santa Cruz, por ejemplo. Ya empezarán a dar condiciones para que otra vez se vuelva a eso que se llama normalidad. Y tal vez ya los estudios sean otra vez presenciales. Y cuando eso suceda, ¿qué dirá tu corazón? ¿Participé en todo lo que había de la iglesia? ¿O dirás, me lo perdí y ahora peor no puedo asistir? Iglesia, nos amamos profundamente, anhelamos volver a vernos, pero no es el objetivo. El objetivo es que crezcas, el objetivo es que ames a tu Señor, el objetivo es que ames a tu prójimo y que vivas la vida cristiana. Ese es el objetivo. Que Dios te bendiga y tengas una linda y próspera semana en Cristo. Ya nos vamos a ver. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.